Estamos en un proceso de santidad que sin la cual nadie verá al Señor. Pero tenemos un Espíritu Santo. Señor, ¿y cómo es posible ser salvo? Para Dios no es nada imposible, se lo dijo a los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que por algo necesitamos la cruz. Oye, caí ahí, 7 veces me levanta el Señor. Toma su cruz, toma tu cruz y síguelo de nuevo. Vas a tener victoria. Dale un aplauso a Cristo. Para el ateo no hay perdón. El ateo no quiere saber nada de Cristo. Es ateo. Se va al infierno directo. Psh. Amén. Y el que se confiesa sus pecados y el Señor lo perdona, pero vuelve a ser un asesino. Estamos entendiendo. A ser un drogadicto. Entrar a piñazo de nuevo a la esposa. ¿Está entendiendo? Cosas aberrantes de esta cosa. El Espíritu de gracia se contrista para siempre. No hay manera que el Espíritu de gracia pueda trabajar en ese corazón. Como un corazón que el Espíritu Santo lo convierte en un corazón de carne, lo va a convertir de nuevo en un corazón de piedra. ¿Está entendiendo esto? ¿Estás más o menos convencido ahora? Son cosas que ya no hay solución. Y el Señor, si no hay solución para nosotros como ministros, porque se van de la iglesia y vuelven para atrás, ¿cómo va a haber solución para Dios? Si la iglesia es la esposa de Cristo. Aleluya. Un aplauso a Cristo, hermano. Si la iglesia no puede, es porque Dios no puede. ¿Estamos entendiendo? El hermanito que está allá atrás, ven, te cogieron adelante, allá atrás, primero allá atrás y después vas tú, sí. No, el que está allá atrás primero, levantó la mano, que tú no lo viste, pero yo sí. Yo es referente a lo que mi hermano Nana estaba comentando sobre la blasfemia del Espíritu Santo, también se podría ver como lo que usted acaba de hacer. Bueno, usted le profetizó a la hermana, ¿verdad? Y yo no creería en eso, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Si yo no creería lo que usted profetizó, sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, está negando la obra del Espíritu Santo, pero Dios ve tu corazón y sabe que a ti te falta, por ejemplo, un nivel de crecer espiritualmente y eso te lo perdona Dios. Ok, entonces sería perdonado. Claro, hijo. Okay. Si tú no crees en la profecía, es porque todavía eres un bebé espiritual. Pero como hijo de Dios, que creo en la profecía. Sí. Pero pusiste un ejemplo, ¿cómo vas a creer si se le da esa palabra a ella? Por eso. Y si tú no crees, hay personas, te repito, si vienen a la iglesia, tienen la oportunidad de crecer y de un día ver una persona profetizando o en lengua o otro traduciendo. Viene un ministro que tiene dones espirituales, como a veces sucede, vienen aquí gente con dones espirituales y dan palabra profética como se la dieron al pastor y el pastor se quedó con un testimonio que tiene y de pronto vio, ¡pum!, le cayó la profecía arriba del cielo y dijo, wow, ¿por qué? Porque toda profecía es confirmativa. Si yo le profeticé a ella algo del Señor, ella tiene que parir como Sara. Claro. Santo. Y una joven que se sienta allá también, del matrimonio que está allá atrás. Es que cuando yo vengo, si vengo con la bolsa llena de baby, el Señor va a empezar a repartir. ¿Estamos bien? No tenga temor cuando vea una profecía. Fíjese que es el don. Mire hermano, para terminar de contestarle, cuando la profecía está alineada con la palabra de Dios, Génesis 2:24 es el pacto matrimonial. Es la condición de pacto. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne en espíritu, alma y cuerpo. Si yo profetizo niños, porque me lo dice el Señor, el Espíritu va a respaldar la palabra que yo doy. No, yo decía la persona que no cree. La que no crea en eso, no te preocupes. Si está en la iglesia, va a creer en un futuro porque va a estar viendo los testimonios y va a crecer en gracia también. Entonces, son personas que tienen que ver para creer. No, hijo. Una cosa es el crecimiento espiritual. Aquí pueden venir personas de otros ministerios de falsa doctrina, adventistas, mormones, y vienen aquí y se convierten a Cristo. ¿Tú crees que esa gente cree rápido así? No, pero está hablando de personas ya dentro de la iglesia que creen en los dones espirituales. No, pero no me ponga ese ejemplo no es muy convincente. Estamos hablando de una gente que cometió una aberración. Espérate. Yo te estoy hablando de lo que dice la Escritura. Amén. Tú estás hablando de blasfemia del Espíritu Santo. Podemos poner todos los ejemplos que quieras. Amén. Pero el que no tiene que cometer pecado conociendo la palabra de Dios es el creyente de fe. Sabe que si esa palabra está ahí, va a venir en contra de él si blasfema. Sí, por eso iba. Perfecto. Quiere decir, tú tranquilo, que el que blasfema contra el Espíritu Santo se va a perder.
Es que es una manera de hablar. Tú como estudiante que tengas paz. Ya te contesté. Otra pregunta, arriba. Sí, porque no es a la manera que tú creas, es a la manera que dice la palabra. Vamos. Bueno, la misma pregunta que el hermano le hizo, en donde dice que cuál exactamente es el pecado o cuál es la blasfemia. No te preocupes, el Espíritu Santo es el que sabe. El Espíritu Santo sabe, si tú eres un asesino y Dios te perdonó a través del capellán en la cárcel, matas a 2 o 3 más en la cárcel, ya te vas a perder. Pero usted dice que si él ha robado o ha matado, Dios lo perdona, entonces tiene perdón. Y si lo vuelve a practicar, me refiero yo. Si lo practica, vuelve a leer Hebreo. Vamos a Hebreo, vamos a la palabra. No, vamos a la palabra. Pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra. La palabra es la unción que te enseña. Ten paz. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra para que tengan paz por medio de la Escritura. Porque estoy explicando y veo que vuelve muy correcto, pero tenemos que volver a la palabra. Sí, hermano, pero Dios es Dios. Dios es el que va a actuar, no nosotros. No nuestros criterios. La palabra de Dios es la que nos convence. Vamos a la palabra. No se molesten. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Tienen todo el derecho a preguntar, pero hay que continuar con el estudio también. Hebreos 10, 26 al 29. Usted, hermana, póngase de pie y léalo. Vamos a interpretar la palabra. Vamos. Para tener paz. Porque la palabra da paz, porque es el Espíritu Santo el que nos ilumina y es la unción que enseña, no Joaquín García. Vamos a la palabra. Por eso hay que estudiar. Amén. Hay que estudiar la guía de estudio, hay que estudiar la conferencia que nos dan y hay que estudiar el libro, que es la Biblia. Escuchen, amados, los que preguntaron y tienen esta inquietud, escuchen, amados, con tanto respeto. Por eso, como maestro, dice que el mejor método de Cristo era la repetición. Él decía, de cierto os digo. Vamos, arriba. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿Está ahí la palabra? después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Te lo está diciendo Dios. ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. ¿Vuelvo a repetir? Sí. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso yo le digo, el que practique el pecado después de nuevo, te hablo del criminal, te hablo de varón, ¿me entiende, hijo? Ya, ¿estás entendiendo ahora la escritura mejor? Léelo tú mismo, hijo. No, al hermano que está atrás, con mucho respeto y amor, léelo, hijo, léelo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy bien. ¿Qué tú interpretas ahora, siendo tú mi maestro? ¿Qué tú me dijeras a mí, siendo tú mi maestro? Y yo te pregunto, ¿y qué tú me dices? Vuélvetelo a leer, porque ahí el Espíritu Santo es la unción que te enseña y es el que te va a convencer para que tengas paz, porque el Espíritu siempre nos da consolación. Cuando uno tiene esta inquietud es porque uno está preocupado por su salvación, es porque uno ama a Cristo. Por eso es que nace eso, para uno entonces el día de mañana poder advertir a un hermano, ¿cómo tú después que tuviste en nuestra iglesia, te fuiste, estás volviendo a caer en adulterio y maltratando a tu esposa? Puedes perder la salvación, lo dice Hebreos 11. ¿Estamos ahí los que preguntaron, amado? Maestro, sí, porque tú tienes dónde, maestro. Sí, amén. Tienes la M aquí. Amén. ¿Está convencido ahora, hermano? No, yo estaba convencido al principio. Yo le preguntaba que si se podía usar como ejemplo el que no cree en la profecía, o las lenguas. Puede ser una persona que se está inclinando a lo ateo. Ya tiene problemas. Ahora sí nos comprendemos. Estamos bien. Damos un aplauso a Cristo. Esto está muy bueno. Pastor, si me demoro 4 horas, la culpa la tienen ellos. No lo crea. Hay una sesión de preguntas y respuestas después del estudio, siempre. Sí. Solo quería leer ese mismo versículo en otra traducción. ¿Cómo no? Todo lo que sea enriquecer, adelante. No sea falsa, que sea una buena traducción. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Amén. Esa es otra versión. ¿Qué versión es esa? NTV, Ok. nueva traducción. Ok, está bien. Sí, porque a veces que hay muchas traducciones se va alejando del sentido original del autor, pero está bien. Acepto en parte.
Vamos allá. Muy buena aclaración. Bien, ¿alguna pregunta más? Que no sea eso, por favor. Ya me tienen temblando. Óigame, es que ustedes son como yo, cuando yo era estudiante, venían los maestros y los maestros me hacían así. Y yo, no chico, no, ten paciencia conmigo. Bien, otra pregunta sobre capacidad, capacitación, dígame usted. Usted mencionó 3 obras de la santificación. Sí. ¿No les alcancé a agarrar bien a la sangre de Cristo? Y la obra interior del Espíritu Santo. Busque FTP, Fundamento de la Teología Pentecostal, Salvación, Santificación. Amén. Busque por ahí. Entonces la otra era el lavamiento de la palabra. La palabra es la que trae el lavamiento. Entre en Gogo, palabra, el lavamiento por medio de la palabra. Ahí va a tener la palabra. Ok. Esos son los 3 factores o elementos de la santificación del cristiano, del creyente de fe. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Él viene a ser residente de nosotros. Recuérdese, cuando venimos al altar y no emocionalmente nos convertimos, nos arrepentimos y venimos al altar, que es venir a la cruz y ahí con los pastores, el pastor te lleva a la salvación. Amén. Vámonos al segundo tema. Ya aquí vamos a refrescar. ¿Le gustó el primer tema? Ok. Dice la página 5 abajo. Tema 2. ¿Estamos ahí? Están abriendo las páginas todavía, las hermanas, los hermanos. Los estoy mirando. Muy bien. Página 5 dice arriba, en una esquinita. Tema número 2. Ya tienes apetito. Está comiendo, Elsa, ya está comiendo. Suriel, qué pareja más simpática esta. Tienen una gracia los dos tremenda. Me caigo bajo la unción que tienen. Cuando los veo me aflojo. Se me debilitan los pies como Juan y Daniel. Qué bendición. Aleluya. Maestro cubano, imagínense ustedes. Ustedes tienen la culpa que yo esté aquí. Las escuelas del Antiguo Pacto del Antiguo Testamento y las escuelas del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento. Inciso A, escuela del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. La escuela de Moisés, número 27-18. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Fíjense en este proceso espiritual antes de iniciar el entrenamiento de Josué, como Dios previó utilizar a Moisés y de este llenar a Josué con bendición, pero de su mentor Moisés, si Josué se mantenía o permanecía bajo ese mentoreo y autoridad del siervo de Dios Moisés. Ese es el requisito. Toma a Josué, el hijo de Nun, que yo he depositado espíritu en él. ¿Está entendiendo la condición? Josué necesitaba el Espíritu Santo dentro de él. Cuando aquello, el Espíritu no se había derramado universalmente como para la iglesia en el aposento alto, que hoy tenemos el Espíritu derramado dentro de nosotros por salvación. Cuando confesamos el arrepentimiento y venimos a la cruz, el Espíritu Santo respalda, glorifica a Cristo y viene a morar en ti. Aquí es diferente. Aquí era sobre profetas, solo venía sobre jueces como Sansón. Amén. Venía sobre patriarcas y venía sobre reyes. Bendito sea el Señor. Y Moisés era uno de los primeros patriarcas y uno de los primeros profetas, porque el primero fue Enoc, que está en Génesis. Dice amén. Y después vemos a Moisés. Vamos a número 27-18. Mi esposa, por favor. Números 27-18. Amén. Dice la palabra del Padre, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la generación de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Amén. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y la
y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá, y por el dicho de él entenderán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Cuando un ministro, muchas gracias mi esposa, puede sentarse, cuando un ministro es designado ministro, como dice Pablo, no impongas manos a la ligera, ¿verdad? Hay que imponer manos sobre él. ¿Delante de quién? De toda la congregación. Porque el Espíritu Santo que le habló a Moisés es el mismo Espíritu Santo que nos habla a nosotros hoy en día. Dice amén. Delante de toda la congregación, porque esas personas que paran delante de la congregación para imponerle manos, sea para enviarlo, para nombrarlo un ministerio en la iglesia, tiene testimonio, tiene sabiduría, estudió en el Instituto Bíblico, está capacitado y es lleno del Espíritu Santo. Los 3 factores que tenían los diáconos. Amén. Los 7 diáconos. Dice amén. Vamos a ver qué interesante está esto. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, como lo dijo mi esposa. Vamos a ver qué parte del Evangelio vemos que de Jesús sale poder cuando a alguien le toca. En Lucas 8:46, y esto se estudia en el tercer nivel por una conferencia presencial que existe con los métodos de sanidad de Cristo. Lucas 8:46 dice, Jesús le dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. La Reina Varela dice que ha salido poder de mí. Esa virtud Moisés la poseía. Veamos otro ejemplo con el mismo Moisés, que fue necesario para Dios ungir a los 70 ancianos que Dios escogió para ayudar a gobernar a Moisés. Una cosa fue lo que hizo Retro, pon capitanes sobre 50, capitanes de 100, pero Retro no estaba espiritual, ni tenía el poder para ungir a nadie. Él podía darle en la carne, como estuvieron los apóstoles en la carne, cuando tiraron suerte para que Matías fuese. Dios no es un Dios de suerte, Dios es Dios y sabe lo que hace. Dale un aplauso a Cristo. Y levantó al apóstol Pablo. Entonces, vamos aquí. Números 11, 16 al 30. Números 11, 16 al 30. Usted, hermanita. Voy a parar al lado de ella para que se oiga el micrófono. Números 11, 16 al 30. Arriba. Vamos. Entonces Jehová dijo Un poquito más alto. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones. Momento, reúneme, es una orden. A veces Dios nos habla y Dios comisiona, Dios ordena. Escucha eso. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo reunión y esperen ahí contigo. Siga. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahí aguanta ahí. Repítemelo de nuevo. ¿Qué hizo Dios con Moisés? ¿Qué cosa sobrenatural ocurrió ahí? ¿Desde el 16? Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo. Ya estaban escogidos por Dios. Cuando Él le dijo, y tú sabes, porque Él se lo había revelado a Moisés. Interpretación literal, gramatical, histórica. Ve frenando cuando leas. Ve despacio para que Dios te hable. La unción te habla, te enseña. Y es verdad, no es mentira. Amén. Y mora en ti. Ella te va a enseñar. Ella te va a decir, si me lo dice a mí, te lo tiene que decir a ti igual. Amén. Poco a poco. Estamos para aprender. Sí. Y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo. ¿Sí? ¿Qué más? Y tomaré del espíritu que está en ti. Para ahí. Siéntese. Muchas gracias. Un aplauso para Cristo. Y tomaré el espíritu que está en ti. Si Dios nos constituyó a nosotros, ministro, ¿quién nos constituyó a nosotros? Jesucristo. No solo que descendió a las partes de la embajada de la tierra, sino que llevó cautiva la cautividad. Y no solo que ascendió, sino, y los constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, maestros, evangelistas, profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios toma ahora, después que derrama nuestro espíritu,
de nuestro espíritu, el espíritu de todo ministro, Él toma para ministrar la congregación de los santos. Por eso en las mesas directivas, poco a poco, en la medida que crece la iglesia, se va constituyendo una junta de ancianos, que son los ancianos que va nombrando Dios. Estos ancianos pueden ser de cualquier ministerio de la iglesia constituido por Dios, por Cristo. ¿Dice amén? Amén. Y esa junta de ancianos se cumple aquí también. Dios trabaja con ancianos en la iglesia, es bíblico. Trabaja con diáconos en la iglesia, trabaja con maestros evangelistas. Hay muchos dones que van a estudiar en el tercer nivel. Y los ministerios quíntuples, los 5 ministerios de Efesios 4, que tienen el Espíritu Santo, como lo tiene usted que es convertido, el Espíritu Santo lo mora en usted. Y cuando usted va siendo un ministro de Dios, usted va creciendo en la gracia de la unción, que es quien lo enseña, y va estudiando en un bíblico. Y ¿por qué hay que estudiar en un bíblico, sea este o otro que sea sana doctrina? Porque usted va a llenar esa capacidad. Por eso, qué importante es la capacitación. ¿Me están entendiendo? Josué necesitó ser capacitado, ¿cuántos años? 40. Y el libro de Josué está lleno de la conquista de la tierra. A filo de espada la conquistaba, excepto Jericó, que él tumbó los muros. Y entonces ellos entraron en la ciudad para demostrarle a Josué y a todo Israel que él era el que estaba en el asunto, que él es el que pone las reglas. Amén. No nosotros los hombres. Y quiere decir, por eso es que yo digo del espíritu del maestro, del espíritu del profeta, del espíritu, amén, del pastor. El Señor ministra sus espíritus, porque usted tiene un espíritu humano, usted es espíritu, alma y cuerpo. Dice amén. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Hay un plumón por aquí para llenarte la pizarra, para manchártela. Vamos, un poquito azul y negro ahí, qué combinación más linda. Amén. Ok. Pablo nos enseñó que es espíritu, alma y cuerpo. Dice amén. Pero yo te lo pongo aquí para que me entiendas. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes esto. Tú lo que tienes es un alma y un cuerpo. Y antes de venir a Cristo, se llama alma de pecado. El alma que peca con un cuerpo. Así aprendemos en el instituto. Que Pablo dijo, ese es el alma de pecado, que es destruido cuando tú vienes a la cruz. Romanos 6:6. Entonces, este es el que el Señor, que es la unción, trabaja con él por medio de fe. ¿En quién? En Jesucristo y él crucificado. Estás creando la capacidad de trabajo dentro de tu interior para que Él trabaje aquí, en tu espíritu humano, que es el que recibe vida en tu cuerpo, no el alma. Ya tú tienes un alma. Dios te dio un alma, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Tú no vives, tú estás muerta, tú estás muerto. Cuando vienes a la cruz, por fe, recibes vida, recibes espíritu. Dale un aplauso a Cristo. Tienes que nacer del agua y del espíritu, Rabí. ¿Me está entendiendo? ¿Quién se convierte? Usted, y recibe vida. ¿Está entendiendo? ¿Alguien tiene duda de lo que dije ahí? Para que vuelva a estudiar entonces, para que entienda. ¿Ok? Por medio de la palabra. Usted recibe iluminación. La unción es quien le enseña. Entonces, ese espíritu va creciendo en gracia por medio del lavamiento de la palabra. Ya tiene la expiación, la sangre de Cristo está ahí trabajando aquí. Ustedes son esas 3 bolas. No coma mucho para que las bolas no sean grandes. Espíritu humano recibe vida cuando usted viene aquí y se convierte, porque el que viene a morar en usted, ¿quién es? Fíjese que Pablo se dirige a los santos de la iglesia de Corintios. Habiendo una pila de pecadores, le dice santo, porque él no puede negar que cuando esos santos se convirtieron, el espíritu de gracia está ahí y él no puede blasfemar contra ese espíritu porque la pierde. Usted tiene que tratar bien a su hermano en Cristo porque en él mora el Espíritu de Dios. En tu esposa mora el Espíritu de Dios. En él mora el Espíritu de Dios. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso, que todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que amarnos y respetarnos mucho porque Él es amor, paz, paciencia, benignidad. Él derrama el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Y aquí es donde está esa verdad del Espíritu de Moisés, que Él le dio vida a Moisés, derramó sobre los 70 ancianos. ¿Ya entendimos? Amén. Dale un aplauso a Cristo entonces.
Eso es lo que está explicando esta parte, que es muy importante para poderse aplicar a ustedes. Que el día de mañana ustedes pueden ser ministros, porque ya tienen la sabiduría, tienen testimonio, tienen al Espíritu Santo, pero la sabiduría viene por medio de la Escritura y la autoridad para la posición viene por medio del poder de la palabra, porque te lava y al lavarte te quita toda la suciedad que tú vas teniendo en el camino y tú vas naciendo un buen ministro de Dios. Un ministro que estás preparado, capacitado, ya Él te da visión, te da sueño y vas a ministrar. El Espíritu que mora en ti, que es el Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu, a los santos en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Muy bueno. Por eso te puse esta escuela. Su alumno era Josué, pero sus alumnos eran 70 ancianos. Qué bonito, ¿eh? El Señor mandó a 12 y después mandó a 70 también. Los preparó y los llenó de poder y los envió, los comisionó. Amén. Son números bíblicos, son muy importantes. Dios es un detalle de números bíblicos. Amén. Dios tiene muchos detalles. Entonces, tenemos esta escuela del Antiguo Testamento. ¿Está bien? A través de la unción que enseña. A través de Moisés y 70 ancianos. Y Josué, que era el hijo de Nun, que lo iba a sustituir a él. ¿Por qué? Porque lo trasvasó. ¿Quién me lee Jeremías 48:11 rápido? Trasvasó a Moisés. Trasvasó a Saúl. Trasvasó. Vamos a ver por qué trasvasa. Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento. ¿Sobre sus qué? Sedimento. Sedimento. Sobre su sedimento Sí. ha estado reposado. Sí, estaba muy paciente, muy tranquilo. Sí, siga leyendo. Y no fue vaciado de vasija en vasija. No llevó la palabra de Jehová como tenía que hacerlo, ¿sí? Ni nunca estuvo en cautiverio. No pagó ningún precio, ¿sí? Por tanto quedó su Perfume, sabor en él. O sea, y su olor no se ha cambiado. o sea, se quedó ahí. ¿Y qué más? Ahora viene como Dios, ¿qué hace con él? Siga leyendo. Ok. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres y se avergonzarán. O sea, acabó con él. Acabó con él. ¿Qué es lo que es un vaso? Un vaso es un ministro. Un vaso es un ministro. Y cuando ese ministro no funciona, Saúl se fue. Hasta fue a ver una brujera. Psst, lo quitó y ya tenía preparado ¿a quién? A David. Amén. ¿Qué quiere decir? Que siempre, si un vaso falla, pone a otro. Si un vaso falla, pone otro. Por eso usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse. Dios siempre tiene un vaso de honra para ponerlo si otro vaso falla. Porque hay vasos de qué? Y vasos. Ay, qué bueno. Estamos bien. Estamos en el mejor grupo. El mejor grupo. ¿Estamos entendiendo? Bien, la escuela de Moisés. La escuela de los profetas. Los 11 alumnos de Samuel, el profeta. Y los de... ¿eh? ¿Cómo? 100 alumnos. Sí, ¿cuántos dije? 11. Se me fue la guagua. Es que miré por arriba, no miré por aquí. Hay que ir a la agencia. Aquí hay dos. Hay que ir a la agencia. Vayan a medirse la vista. Por eso tienen dudas, pastores, nos matan a preguntas. Primero, los mando para la agencia. Se llama American Best allá. Cuando me falla un alumno, claro, no del primer año. Ya los que me conocen, vete para American Best. Inmediatamente. Le mando el capítulo y se enganchan con el trigo. Mijita, vete para la American Best. ¿Verdad, Ana? Mira, Ana, allá atrás. Ana, ¿por qué te fuiste para allá atrás? El frío te cogió. ¿Verdad que sí? Suriel, ¿qué problema te va a buscar con Ana? Bueno, no me quiero meter en eso. La escuela de los profetas. Los 100 alumnos de Samuel. El profeta
Samuel el profeta y los de Elías y Eliseo. Autoestudio, página 171 del libro de los profetas de Israel. Me estudian ahí, para que me estudien la escuela de los profetas. Página 171, libro de los profetas de Israel. Me pato como dice que sí. Autoestudio, después le hace las preguntas. Y el que no te responda, me lo deja a mí por teléfono. No lo crea. Del programa del instituto. Lo tienen en la lista de libros. Usted tiene ese libro. ¿Quiénes tienen el libro de los profetas de Israel? Tienen 5 puntos. Que no le tenga, le doy 2. No vaya al chino y cómpreselo. 3. La escuela de Jesús y sus discípulos. ¿Dónde los veo? En los 4 evangelios. Tenía 12, después tuvo 70 y dejó 120 y después. Esa es la escuela del Señor. Amén. En segundo nivel van a estudiar los evangelios. Ven los evangelios. Esto lo vamos a dar en el segundo nivel. Los 4 evangelios. Dice amén. Ahí vemos la escuela del Señor. Cómo el Señor les daba la conferencia. Los soltaba en medio de la tormenta. Se quedaba por acá y se iban. Los mandaba. Primera conferencia, la tormenta. Conferencia práctica ministerial para los apóstoles. ¡Ay! Nos vamos, nos perdemos, nos morimos. Y en eso se aparece Jesús caminando por sobre las aguas. Y los salva. Amén. Eso es una conferencia. Cuando ya te estás ahogando, que crees que ya, el Señor te dice, no, mijo, aquí estoy yo. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Porque las tormentas de nuestra vida yo no voy a predicar. ¿Quién las calma? Jesús. Venir a mí todos los que estén cargados y cansados, que mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Por tanto, la cruz tuya es fácil de llevar. Porque, imagínate, no es lo mismo que Simón de Cirene. Simón de Cirene tuvo que llevar la verdadera cruz. Tuvo el privilegio de llevar el madero del Señor, el altar del Señor. Pero nosotros no somos como Simón de Cirene. Es una cruz espiritual, una cruz por fe. Amén. Sí podemos llevarla. También tenemos la conferencia de Jesús por medio de las parábolas y las prácticas en la esfera terrenal. Yo te puse un ejemplo. Los veían. Imagínate tú. Claro, eso no lo podemos hacer ahora porque cualquiera nos demanda. Coger lodo, escupir y pegársela en el ojo a alguien. Nos van a demandar, ¿verdad? Pero Jesús lo hacía. Amén. Jesús sabía cuántos elementos químicos necesita el ojo para hacerle el ojito a la persona de nuevo. Dice amén. Él sabe la característica del barro y sanó a aquella persona, poniendo un ejemplo de la maravilla y los prodigios que el Señor hacía. Y por medio de parábolas les enseñaba. Está ahí una parábola que le mandé a leer ahorita, la parábola de los talentos. Otra parábola, la parábola de las minas. Y una parábola que no es parábola, que es una realidad, el rico y Lázaro. Se pone nombre y apellido en esa parábola. Ahí está Abraham, ahí está el rico. Es una revelación divina. Amén. Quiere decir, él le enseñaba por medio de esas parábolas. Se llama los evangelios parabólicos. Amén. Y le hablaba a otros y no entendían, pero los apóstoles sí les aclaraban, como el caso de la siembra, la semilla. Las 2 comisiones, envió primero a los 12, los preparó y un día le dijo, bueno, mijitos, no hay más estudios, ahora vayan. Les dio el poder y ellos fueron. No hay que llenar un camión de yujao ni con un trailer, no, vaya. Vaya sin nada. Yo sé que las esposas quieren llevar de todo cuando nos mandan a una comisión, pero usted vaya. Dice que vaya bien ligerito, que el Señor le va a suplir. Y hay gente que se llevan 2 camiones, aquello es terrible, se van en comisión. Y después Dios le sigue dando tanto allá que empiezan a donar en los triestores todo lo que llevaron. He visto eso. Pero así somos nosotros. Pero el Señor nos ama. Quiere decir, los milagros de Jesús, aplacando tormentas, caminando sobre las aguas. En la gran comisión envió 12, 70. En Marcos 6, 7 al 13 están los 12. En Lucas 10, 1 al 12 están los 70. Dice amén. Estúdiese todo eso que le estoy poniendo ahí para que vaya entendiendo. La primera escuela del Nuevo Testamento fue la de Jesús. La de Jesús. En el Antiguo Testamento estaba la de Moisés. Amén. Estaba la de Samuel. Y estaban los discípulos profetas de la escuela del profetismo de Elías y de Eliseo. Y estúdiese esas escuelas. Dios siempre capacitó por medio de escuelas. Amén.
Después de instruirlo, inciso D, y antes de ascender en la aldea de Betania al cielo, los comisionó futuristamente para que cada generación recibiera la orden de ir y no decir, Dios no me ha llamado, o primero, debo hacer esto o aquello, para después ir. Hermano, si Dios ya te capacitó al 100, ¿me puedes subrayar ahí? Nadie dice amén, digan amén. Te dio su escritura, escucha, te dio dones, te dio visión, te dio provisión y autoridad. Si vas a Elías, vas a ver que hay un canal y una ciudad, hay un canal de bendición. ¿Quiénes eran? Los cuervos que le llevaban las McDonald's. Y para que no se ahogara, estaba el arroyo de Querí para que tomara agua, y ahí lo tenía el Señor. Y después le dio una viuda. El canal de bendición. ¿Quién era? Los cuervos con las carnes. El lugar de bendición, el arroyo de Querib. Tú también lo tienes. Amén. Y después, ¿qué hizo? Le mandó a que le quitara comida a una viuda. Ay, qué asesino es Elías. Y allá fue Elías. Dame la torta, dame todo lo que tú tienes. El canal de bendición, la viuda. La ciudad de bendición, Sarepta de Sidón. Tu canal de bendición es tu trabajo, tu ministerio. Amén. Ese es tu lugar de bendición. Tu ciudad, aquí está el pastor en Memphis. Dios siempre te da una provisión, te da una visión y te provee conforme a su riqueza en gloria. Dar un aplauso a Jesucristo. Esto es muy importante. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Marcos 16:15. Vamos a Marcos 16:15. Esto es precioso, amado. La Escritura, como ella no hay nada, nos alienta, nos da vida. Marcos, ¿quién era Marcos? El escriba de Pedro. Era impetuoso, como Pedro. Marcos 16:15, la gran comisión de Marcos. Marcos es el evangelio dinámico. Entra directo en los milagros, en las liberaciones. Dice amén. Ahí no es genealogía de Cristo. Esto es al duro y fuerte. Marcos 16. Mire la comisión de él. Yo voy a leer las dos comisiones. Y con las dos comisiones de Marcos y de Mateo, usted puede tener un elemento más profundo de lo que es la gran comisión. Marcos 16, un momentico. 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así recibía por el Espíritu Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Llevo 10 años en Cristo. Pastor, venga, mi esposa está mal. Venga con la pastora, necesito más unción. Pero ven acá, chico, y tú no has estudiado la palabra. ¿Tú crees en Cristo o no crees en Cristo? Sí. ¿Y por qué tú no oras? ¿Por qué tú no le impones mano a tu esposa? ¿Por qué tú no le das el aceite que tú tienes que tener para bendecir a tus hijos cada vez que vayan para la escuela? Tú eres el sacerdote del hogar. Y si no está tu esposo, las hermanas son ministros de Dios, tienen ese poder porque creen. La única condición para ser comisionado, donde quiera que Dios te envíe, es creer, es la fe. Amén. Es la única condición. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es una comisión. Naturalmente, después aprendemos teología ministerial bíblica y vemos que para hacer esto tú tienes los dones, pero tú tienes que estar sujeto a tu pastor. Tú tienes que tener un pastor senior mentor, que es el que te entrena en todo esto, y un grupo de ancianos que son los que van a proponer para imponerte las manos como ministro. Todo, hágase todo decentemente y con orden. Pero esta es la gran comisión. ¿Entiendes? Vamos a Mateo un momentico, Mateo 28. Todos los institutos tienen que enseñar la gran comisión. Nosotros tenemos una asignatura que se da presencial al final del tercer año de las nuevas que te enviamos, que está la gran comisión, muy espiritual. Esta gran comisión la dio el Señor y la impartí en un posgrado específico sobre la gran comisión. Cómo se une la iglesia con los ángeles y los ángeles con la iglesia para trabajar en esta tierra. Y cómo la tierra impacta el cielo. Ahí viene explicado todo bíblicamente. Mateo 28, un momentico. Mateo 28. Tengan paciencia conmigo.
Primer Evangelio, último capítulo, la gran comisión. Aquí vemos cómo la ve Mateo y la vemos como la ve Marcos. Último capítulo dice Jesús en Galilea, su gran comisión. Está en Lucas, está en Juan y está también. Bien, dice, y Jesús se acercó y le dijo diciendo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Te está pidiendo, por favor, ve. Ten misericordia de mí, ve. No, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles. Esta es la palabra de la visión que Dios nos dio desde Cuba. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entiendes? El instituto te está enseñando a ti que guardes todas las cosas que Cristo te mandó. Y Él va a estar entonces, cuando tú creas en todos estos estudios, todos los días, hasta el fin del mundo, contigo. Porque para eso constituyó pastores y maestros. Para que usted fuera un ministro completo y el día de mañana usted fuera un pastor y usted fuera un maestro también, o un evangelista, o un profeta. Dice amén. Continuamos con las escuelas. 4. La escuela apostólica, la de los apóstoles, fueron llenos del Espíritu de Cristo con el poder en el aposento alto, y hasta hoy los ministros somos llenados del Espíritu Santo y fuego. Personalmente lo recibí hace 30 años y aún tengo ese poder con fuego para permanecer, y le pedí 20 años más, eso fue recientemente, y me operó de la vesícula para continuar. Gloria a Dios. Los tres la presidieron, Pedro, Jacobo y Juan, le decían los tres. Cuando ellos se fueron de Jerusalén, quiere decir la escuela apostólica, me estoy refiriendo. De esa escuela salieron los 7 diáconos. Esa escuela tenía 8,000 miembros. Los 3,000 del primer discurso petrino y los 5,000, 8,000 miembros tenía. Y el pastor que presidía esto era el medio hermano de Jesucristo, Santiago, que le batearon la cabeza en un cambio de gobierno romano. Le decían el justo y el santo. Por 20 años fue pastor de la iglesia judeocristiana de Jerusalén. Cuando ya todos se fueron al mundo a predicar, los apóstoles, se quedó él al frente de esta iglesia hasta que lo martirizaron por la causa de su medio hermano, Jesucristo. Dice amén. La doctrina de los apóstoles y profetas, cuyo fundamento es Jesucristo. En Efesios 2, 20 al 22. ¿Quién me lee Efesios 2, 20 al 22? Ya estamos terminando, no se me duerman. Si no, le doy café cubano a todos ahora mismo. Efesios 2, verso 20 al 22 verso. Hermano, usted. Léame la palabra. Sí, usted. Efesios, la carta magna, donde viene la revelación del misterio revelado de la iglesia. Efesios 2, 20 al 22. Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¡Qué bendición, eh! Nosotros estamos siendo edificados a través de la doctrina de apóstoles y profetas. Para eso usted está estudiando, va a estudiar aquí todas las epístolas apostólicas. Todas las va a estudiar aquí. Como estudia todos los profetas. Amén. Todos los evangelios. Es un instituto que bíblico. Internacional, lo que usted quiere. Bíblico, es lo fundamental. ¿Qué es bíblico? Todo lo que se habla aquí es Biblia. Aquí no hay palabra, hombre, esto es palabra de Dios. Organizada, sistemáticamente. Toda la revelación progresiva de Génesis al Apocalipsis
es lo que usted aprende aquí. No aprende gramática española, ni filosofía, ni psicología, no. Ni marxismo-leninismo, ni al Buda, no. Aquí usted estudia a Jesucristo. El príncipe de los profetas. Perdón, el príncipe de los pastores. El rey de los santos. El Cordero de Dios. Que está sentado a la diestra del Padre. Todo eso aquí se enseña. En Hechos, no lo voy a leer, pero en Hechos 6, 1 al 7, están los 7 diáconos. Todos provenían de la religión helénica. Eran de clase media, dice una tradición. Como las viuditas que ellos tenían que atender, eran de origen griego, pero judías de origen griego. Allá de Grecia, que Alejandro Magno fundó todo ese territorio. A filo de espada lo consiguió y murió a los 33 años. En el libro de Daniel, amén, el profeta Daniel, ustedes estudian todo esto, amén, de Alejandro Magno y todo el desarrollo de Grecia y todos esos templos. De ahí venían los 7 diáconos convertidos al helenismo y la prédica de Pedro los alcanza en Jerusalén y se forman en la escuela apostólica, como se están formando ustedes en la escuela apostólica que nosotros seguimos porque le enseñamos lo que ya les hablé. Y ahí están ustedes fundamentados sobre ese fundamento que es Cristo. Ellos también, como ustedes, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría, se llenaron ellos. Ustedes se están llenando también. Porque Felipe, Esteban fallece, era un tremendo evangelista. Y de ahí sale Felipe, que era el otro evangelista vivo, que es el que se queda vivo, que es el que se le dice evangelista por primera vez en las Escrituras. Él entendió la palabra, estaba lleno de la revelación de la cruz de Cristo por medio de los apóstoles. Imagínate, Jacobo, que es Santiago, Pedro, Juan, los 3, los que estuvieron en el monte de la transfiguración. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban llenos de poder. Llenos de poder. ¿Usted cree que Dios le entrega espiritualmente una ciudad a alguien en la mano sin estar lleno de poder, lleno de sabiduría y de gran testimonio? No, le entregó Samaria completica a un hombre llamado Felipe, que después un ángel lo tuvo que llamar dentro del gran avivamiento, después que llama a los apóstoles, porque estaba tan metido en el avivamiento que tiene que mandarle un ángel. Y lo saca de ese nivel espiritual y le dice, vete al desierto. El ángel, cuando se va, se le aparece entonces el Espíritu Santo y le dice, pégate a aquel carro y predícale. ¿Entiende? Y así Dios lo usa a usted cuando usted está lleno del Espíritu Santo, lleno de ese testimonio. En este instituto bíblico se va llenando de sabiduría y Dios lo va a enviar. Aquí los hay. El hermano de ella se preparó en el instituto bíblico. Lo preparamos porque Dios nos dijo que le iba a ser un director. Lo preparamos todo esto por fe y hoy en día tiene 3 niveles en un edificio, aula, en online, como lo tienen los pastores aquí, y tiene el templo arriba. Dale un aplauso a Cristo. ¿Cómo han salido 14 pastores, parejas pastorales, ordenado con su ministerio, reconocido por el federal, hermano, de una sola generación, la tercera generación? 14 parejas pastorales, que yo todavía miro el cuadro y digo, Jehová, glorioso. Suriel ha visto ese cuadro, esa foto, y Ana también. Y están ahí en Kansas, en todo el territorio, hay muchas ciudades ahí. Estaban necesitadas de iglesias hispanas. Dios tenía predestinada esta iglesia y muchas iglesias más. Y de ustedes salen pastores, salen profetas. Porque Dios te va dando una visión. Poco a poco te va dando aquí profetas, evangelistas. Gente llena de la unción, llena del Espíritu Santo. Y la unción los está enseñando ahora. Y los está lavando la palabra. Y la sangre de Cristo está sobre ustedes. Amén. Y el poder del Espíritu Santo está en ustedes. Dar un aplauso a Cristo por tu vida. Y 5, las escuelas del apóstol Pablo para terminar. Hechos, amado pastor, le guardé lo mejor para el final. Hechos 11, 25 y 26. Este es el primer instituto de Pablo y Bernabé. Duró 1 año en Antioquía y ahí se quedó, por supuesto. Hechos 11, 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un momentico, pastor, usted mismo. Estamos hablando del instituto, como le llamo, de Antioquía, que es la primera iglesia
cristiana gentil, porque la judeo-cristiana, el Espíritu Santo no decidió tomarla como como yo le llamo, una rampa de lanzamiento de la gran comisión, porque no estaban preparados espiritualmente. Había todavía mucho perjuicio con la ley de Moisés y la gracia. Dice amén. Todavía Pablo tuvo que llamar la atención a Pedro, porque Pedro estaba en esto también. Amén. En algunos momentos había situación. Vamos a otra escuela. Ya aquí se menciona escuela. Hechos 19, 9 al día, amado pastor. 9 y 10, amado pastor. Hechos 19, 9 y 10. Sí. Y ahí Pablo dice, ahora sí resolví, no tengo que pagar renta. Este hombre me la dio gratis para preparar el instituto bíblico aquí. Y resolvió Pablo. Okay. Hechos 19, 9 y 10. Sí. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Durante 2 años en una escuela de uno llamado Tirano. Dale un aplauso a Cristo. Qué hermoso está esto. Y después tenemos la escuela de los padres de la iglesia, verdadero. Y eso lo vamos a ver, como yo le dije, en la página 1 a la 50, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, que era la de la interpretación alegórica, falsa, pero la escuela de Antioquía era la escuela de interpretación literal, gramatical, histórica, que estaba ahí Diodoro de Tarso en esta escuela, el maestro Crisóstomo, que se le llamara, amén, Pico de Oro, un gran maestro, y Teodoro de Masuestia, en el siglo II. Ponga ahí, subraye, página 19, libro de eventos del porvenir de Dr. Pentecost del programa del Instituto Bíblico. Página 19, ahí se habla de estas 2 escuelas. ¿Dice amén? Y quería mencionarle, sí, ahí recomendación, página 19, después dice, después de 8 siglos de oscuridad provocado por la falsa influencia católica, fueron los 8 siglos oscuros que trajo la Iglesia Católica, las verdades pentecostales se vieron opacadas por falsas escuelas católicas, como la escuela de Alejandría de falsa interpretación alegórica, y ahí se me envía de nuevo a la página ahora 18 del libro de porvenir, página 1 a la 50, ok. Ahora, 9. Para concluir, tenemos el instituto del pastor Charles Pajan en Topeka, Kansas, y estuvimos en Topeka. Este instituto se funda en Luisiana, Baton Rouge, la capital, y de ahí venimos para Topeka. En Topeka estuve 2 años investigando este instituto a través de documentos de los descendientes de los pentecostales, donde surge el movimiento pentecostal mundial en Topeka a través de un instituto bíblico. Este está en la historia pentecostal, un instituto bíblico, las bases del programa. Este instituto las tiene. Ahí investigamos, tenemos los materiales allá, originales que nos dieron, fotografías, escritos, los tenemos. Algo de eso creo que te enseñé en una oportunidad a la pastora, de cómo se funda un instituto bíblico en la 18 y Lestón. Yo estuve allí, lo que queda es una construcción católica. Yo vi a mi esposa, Suriel, ha visto esa parte. Y entonces, allí era un antiguo castillo inglés, ahí en la 18 de Lestón, cerca donde estuvo después el instituto en Topeka. Y entonces, 40 alumnos, Charles Pajan era un antiguo pastor metodista, se separó del metodismo, había problemas, situaciones doctrinales ya venían, y levantó una obra ahí en la misma capital, ahí en Topeka, y la casa Betel. Yo pude entrar en esa casa antes que la modificaran, y habían los cuartos de sanidad, y todo el que entraba allí, como quiera, salía sano. Entonces, un miembro de la iglesia dice, pastor Pajan, usted es muy buen maestro, ¿por qué no funda un instituto bíblico? Entonces fundó el instituto bíblico en la 18 de Lestón, y enseñando el libro de los Hechos y mandando a los alumnos a que trajeran respuestas de cuál era la evidencia de recibir el poder, y todos coincidieron que era el bautismo del Espíritu Santo. Se fueron a orar a la torre de oración y se derramó el poder, y ahí empezó el mover pentecostal mundial, porque se fue a fundar otro instituto bíblico a Houston, y venía el moreno afroamericano William Seymour, le faltaba un ojo en accidente, hijo de esclavo,
Y este fue el hombre que Dios escogió para enviarlo después a la calle Azusa Street. Y ahí en Azusa Street lo que ocurría ahí, eso era terrible de Dios. Venían de doctores, bautistas, presbiterianos, en carros, en trenes, a ver qué pasaba allí. Recibían el bautismo de poder y las llamas de fuego. O sea, las misiones mundiales iban al mundo entero saliendo de ese lugar. Cuando hay un lugar de donde salen las misiones mundiales, es genuino de Dios. Si hay un instituto donde se fundan ya hoy en día 190 iglesias, es genuino de Dios. Dar un aplauso a Cristo, que la gloria es de Él. Usted predique la palabra de Dios y cumpla su ministerio. Y Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. Usted trabaje, porque un día usted va a ir a un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, que no te van a juzgar por salvación. Ya Dios te juzga en la cruz, sino por lo que hiciste o no hiciste estando en el cuerpo. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Si falla, levántate y sigue a Cristo. Él siempre te va a usar. Moisés mató, ¿no fue un asesino? ¿Aló? Él mató, Dios lo restauró. Le costó 40 años el desierto, Madián, pero lo restauró. Amén. David adulteró y mandó a matar a uno de sus mejores capitanes. Por la misericordia de Dios, por ahí venía la línea roja, la línea del Mesías, y que iba a reinar. David era un tipo de reinado de Cristo, dice amén. Y entonces lo perdonó y derramó gracia sobre él, pero trajo consecuencias. Una hija violada por un medio hermano, Absalón se levantó, por eso el espíritu de Absalón, y cayó espada sobre la familia. David sufrió mucho por los errores que cometió en la carne. Por eso somos polvo y ceniza. Y Dios tiene misericordia de nosotros cuando caemos y nos levanta. A dar un aplauso a Cristo. Qué hermoso es el Señor. Y nosotros somos un instituto no acreditado, siguiendo la visión que Dios nos dio. Y por voz profética subimos para acá. Y nos dijo un profeta norteamericano, 2, busca la vida de Paja e investiga en Topeka quién es Charles Paja. Dios tiene una escuela para ti. Y yo creí la profecía y se cumplió. Era de profetas verdaderos. Cuando se cumple, es un buen profeta. Estoy hablando la palabra. Hablando la palabra. No te rías como Sara. Al tiempo de la vida, dije, Señor, 9 months. Y después se ve en la película, ¡ay! Sara pariendo. Ya viejita. Qué tremendo, ¿eh? La gente diría, mira el viejito este. Abraham se las traía. ¿Sabe por qué? Porque después le dio una setura. Yo era viudo y me dio a setura, que era viuda también. Ponga ahí. Estudiarme el libro de Abraham. Autor Charles Swindoll. Anota que es una obra tremenda para ministerio. Estudiar el libro de Abraham. Libro de Abraham. Autor Charles, que es el actual canciller o canciller del Seminario Teológico de Dallas. Charles, ay Dios. Vamos a coger el negro. Negro. Aquí lo tienes. Thank you so much. Vamos a buscar el borrador. He escrito poco en la pizarra para que no se quejara. He escrito poco. Si empiezo a hacer mis jeroglíficos, se molestan. El libro de Abraham. Vamos a ponerlo Abraham, como después de llamado. Amén. Charles. Él tiene escrito a Eliseo, escrito a Elías, tiene una secuencia preciosa. El presidente de un seminario teológico, Charles Swindoll. Presidente emérito del Seminario Teológico de Dallas. Actualmente es un hombre que tiene enseñanza por radio y escritor de muchos libros. Como el profesor mío de ministerio, 40 libros tenía. Y los 40 me los tuve que estudiar, imagínate tú. Para que me dijera, ya eres un buen teólogo en ministerio. Es Swindoll, acuérdense que somos americanos, vivimos en United States of America. Es Swindoll. Si no lo sabe decir, se mete el dedo aquí y dice, es Swindoll. Ay, ay, ay.
La culpa la tiene mi profesor Darío Sala, terrible. Me ministró eso. Él me dejó toda su obra, me la firmó, me entregó todos los derechos reservados. Yo nunca la toqué por respeto. Y en un final, un día llegó Dios y me doy cuenta, le puso los derechos reservados del instituto. Qué tremendo, ¿eh? Años para lograrlo y lo logramos. O sea, lo validan contra todas las universidades cristianas y esto es auténtico del instituto. Dar un aplauso a Cristo, lo que hace Dios, ¿eh? Lo que hace Dios, ¿eh? Es algo poderoso lo que Dios hace. Y aquí están, los derechos reservados los tiene Él, autorizado a tenerlo. Él tiene derechos reservados en sus manos. Él está autorizado, tiene todos los derechos dados por la librería del Congreso norteamericano, Estados Unidos de América. Él lo tiene aquí. O sea, aquí no hay nada que no sea de Dios. Amén. Por tanto, creo que hemos terminado preguntas y respuestas. Sé que me va a llevar más suave ahora. ¿Alguien quiere preguntar? Y tenemos el Instituto Bíblico Internacional, ustedes son parte del plan divino de Dios en la preparación ministerial. Ustedes son una generación ya final que está pasando sobre la tierra. De un momento a otro, ya desaparecemos de la tierra. De un momento a otro, usted desaparece. No se quede pegado a una mesa, ni pegado al carro del año, no se enrede con los cables del monitor. A la hora de irse, vaya a ser ligerito, que nada lo trabe. Usted es la iglesia. Usted es una entidad espiritual viva, llena del Espíritu de Dios. Usted está para llevar a cabo la gran comisión en la tierra. Usted está para salvar almas, porque el que salva almas es sabio en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso es usted es la iglesia. La iglesia es algo sublime. La iglesia es el antitipo de la tipología del tabernáculo de Dios en los templos bíblicos, porque la iglesia es el tabernáculo. Usted es el tabernáculo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo ahora. Usted no es nada fácil. A precio de sangre, usted ha sido nombrado el templo de Dios. Usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. El templo del Espíritu de Dios es la iglesia, la futura esposa de Cristo. Vamos a juzgar los ángeles. Amén. Tengamos ese nivel. Cuando usted entre en el segundo nivel, en la carta magna de Efesios, usted va a recibir el misterio de la iglesia, que tiene toda la autoridad para que todo lo que predique y todo lo que enseñe será escuchado en los principados y potestades en las regiones celestes. Ese poder se lo dio Jesús a la iglesia. Tenemos que cuidarnos mucho la boquita. Todo lo que se habla lo escuchan los ángeles. Y cuando este misterio salió, los ángeles dijeron, wow, qué poder le dio el Señor a la iglesia. Amén. Porque los ángeles no pueden predicar. Ellos son mensajeros de Dios. Cuando la iglesia se vaya, entonces los ángeles comienzan los juicios de la tribulación, de la gran tribulación. Y van a haber 3 ángeles que al final de la gran tribulación van a predicar lo que a ellos se les va a ordenar. Y está en el Apocalipsis. Preguntas y respuestas y terminamos porque creo que me pasé de tiempo, pastor. Me pasé un poquito. ¿Qué hora es? 7:30. Oh, está bien. Yo pensé que íbamos a llegar a las 4 horas, pero está bien. Bueno, preguntas y respuestas, ya estamos pasados de tiempo, pero vamos a considerarlo, hermano. Algo de la escuela. ¿Usted, hermanito? No, ¿usted iba a hacer alguna pregunta? Ok, ¿ya? Un aplauso para Cristo y terminamos, pastor. Gloria a Dios.